No, hoy no, hágame caso que hoy no. Él hoy hay que llevarlo suave porque en cualquier momento me explota el muchacho. Bien, vamos a tener una, como siempre, interesante conversación con el buen amigo Elpidio Báez, el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos temas nacionales que queremos tratar, pero vamos a empezar por el tema sensible de la escogencia del miembro representante de la segunda mayoría al Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, ahí vimos muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí vimos las discusiones que se ha dado con la selección de este representante. Vemos como el Partido Revolucionario Moderno desea que sea el senador José Ignacio Paliza que ocupe esta posición. Entonces, nada, entendemos que debería, como mayoría dentro del Senado, ser él, pero vemos entonces las posiciones internas de que se habla de otro bloque que apoyó al PLD en las elecciones, que debería ser un representante de este bloque. Vemos a Pared Pérez, el presidente, pues ahí en esta encrucijada de ¿a quién complace en esta ocasión? Muy bien, mire. ¿Cuál es el parecer, Silvia? ¿Cuál es el parecer suyo? Sí. De entrada, la prudencia indica, ¿verdad?, que debe corresponderle al PRM. Eso es lo que indica la prudencia. ¿Por qué? Porque ese voto, el oficialismo, encabezado por el presidente Medina, no lo necesita para construir mayoría y tampoco significa una amenaza para tener mayoría en el Consejo de la Magistratura. ¿De acuerdo? Quiero partir de ese hecho. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina tiene el voto de él, tiene el voto del presidente del Senado, el voto del presidente de la Cámara de Diputados, el voto del presidente de la Suprema Corte de Justicia y también el voto del senador, del juez miembro de la Suprema Corte de Justicia. Que no debiera tener el voto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero lo tiene porque es un miembro del Partido de la Liberación Dominicana. No, fuera de eso lo tiene. No, pero no debiera. Para que seamos prácticos. Ese es el problema de la... Sí. No, yo sé que es así. Para que seamos prácticos, ¿verdad? Ese es el problema de nuestra... Entonces, el PRM tendría a la diputada Josefa Castillo, que ya fue elegida para esa posición, y al senador que se escoja en el Senado. ¿De acuerdo? Es decir, el PRM tendría dos. Danilo Medina y... Sí, tendría la mayoría. Tendría la mayoría. Pero hace una diferencia, tener ahora dos testigos bien, es ahora mejor bien, que no tener ninguno. Vayamos ahora al tema constitucional. Usted presentó en pantalla el artículo. ¿Qué dice el artículo? La mayoría no es la segunda mayoría por la votación obtenida en el país, en las elecciones, no. Es la segunda mayoría en el Pleno. Por eso el 178 de la Constitución establece que la segunda mayoría de partido o de bloque. Perfecto. ¿Cómo se forma un bloque de partidos? Entonces ahí viene la interpretación. Cuando el Senado manda a comisión, está cumpliendo con el reglamento. Ese es un procedimiento normal. Es cierto. Todos los proyectos que llegan al Pleno de la Cámara... Cuando hay un tema complejo. Va a comisión. Cuando hay un tema complejo, pero si es un tema regularmente de rutina, va a comisión. Si es un tema de rutina, se puede saltar ese procedimiento. Si es un tema que no hay discusión. Se puede saltar, pero tampoco hay premura. Pero, ¿cuál es la premura para la lentitud de concederle a ese pobre representante? Vamos a analizar lo siguiente. Porque lo que tú estás describiendo fue el proceso que yo seguí para dar mi posición en el editorial que acabé de leer. Ir a la Constitución. Pero no hay regateo, porque lo que se ha hecho es enviar a comisión y ese es el procedimiento. Sí, pero se nota como, que acuerda el reglamento como para una todo. Inclinación de, ok, me es difícil imponer este criterio contrario a la Constitución y contrario al reglamento del Senado. Déjame mandarlo para el jueves. Tú conoces esa técnica. Déjame mandarlo lejos para que bajen las aguas y ver cómo yo puedo manipular la situación para ganar la partida. Vamos a analizar los argumentos. ¿Qué dice la Constitución en el 178, numeral 3? Ciertamente que debe ser un senador o senadora de la segunda mayoría de un partido distinto al que ostenta la presidencia del Senado. Distinto. Correcto, distinto. Sí. En democracia, ¿cómo se gana la mayoría primaria o la segunda mayoría en un espacio de representación?
se gana en las elecciones. Se gana en las elecciones porque hay una correspondencia entre los votos y la representación. El Partido de la Liberación Dominicana tiene 28 senadores. 27. 27 senadores. Sí. ¿Por qué? Porque sacó la mayor cantidad de votos en las elecciones. El Partido Revolucionario Moderno tiene la segunda mayoría, 2 senadores, porque sacó el segundo lugar en votos en las elecciones. Si se cuestiona la segunda mayoría del PRM, queda cuestionado la primera mayoría del PLD, porque es las urnas que definen las mayorías. Ahora bien, vamos entonces a los bloques, porque el artículo 178, numeral 3, habla de senador, senadora o bloque de partidos. ¿Qué define el bloque de partidos? El reglamento de la Cámara de Senadores. Yo me voy a permitir leer el reglamento, lo que debe hacer cualquier senador para dar su opinión. Artículo 114 del reglamento que rige los senadores. Integración, dice lo siguiente. Los bloques partidistas están constituidos por uno o más senadores pertenecientes a un mismo partido o agrupación política. El reglamento del Senado. Entonces, ¿qué pasa con los senadores? Vemos que el reglamento es bueno y no se viola para extender el plazo de la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Vimos a Dionis Sánchez, al presidente del Senado, decir, no, es que nuestro reglamento no lo podemos violar, tenemos que cambiarlo. Pero ese mismo reglamento que se utilizó para justificar lo otro, se quiere retorcer para escamotearle al representante de la oposición. Ahí no hay discusión. Todo el que sabe leer tiene que concluir de que Pedro Alegría, Amable Aristides Castro y Félix Vázquez son de 3 partidos distintos. Entonces, nuestro buen amigo Aristides Yep no me puede decir que ese es un bloque. Homero, yo tengo la impresión de que hay un problema de interpretación. Concho, pero que yo lo Una cosa es bloque partidario. Ajá. Y otra cosa es bloque de partidos. ¿Cuál es la diferencia? Explique. Que los partidos pueden constituir bloques, pero varios partidos pueden constituir un bloque de partidos. Sí, pero el reglamento no reconoce eso para otorgarle la segunda mayoría, porque dice, deben estar constituidos por senadores pertenecientes a un mismo partido o agrupación política. Eso no se puede cambiar. Homero. Eso no se puede cambiar. Homero, una cosa es un bloque partidario, el bloque de un partido. Yo creo que estamos abusando de la semántica. No es de la semántica. Sí, lo que pasa es que hay... Vea la Constitución. Sí, una cosa es que el punto es que ese bloque, ya sea de partidos o partidarios, no debe ser, debe ser de una mejor organización política. No, pero está bien. Vamos a hacer la precisión. Argumento porque, vamos a hacer la precisión. Una cosa es el bloque de un partido, de uno, que es la suma de los integrantes o de senadores o de diputados. Y otra cosa es un bloque de partidos. Son cosas diferentes. ¿Qué significa un bloque de partidos? Significa que varios partidos se reúnen y deciden bloquearse. Vea la Constitución, el artículo 178. Sí, lo conozco. De todos modos. Lo leí como 200 veces. No, léalo bien. No, porque Una cosa es lo que establece el reglamento y otra cosa es lo que manda la Constitución. No estoy de acuerdo. Porque la Constitución tiene lagunas y tiene zonas grises, lo que permite la interpretación. Y la interpretación no es mala, porque la misma Constitución establece en uno de sus articulados cómo ella debe de interpretarse. Ahí volvemos a la misma comparación, porque es que el de PLD, todo modo, el PLD le gusta manipular la Constitución y las leyes. O sea, al final porque la Constitución es clara, mandando a que los miembros de la Junta Central Electoral sean independientes y que no pertenezcan a partidos. Sin embargo, y están discutiéndole a la sociedad. La ley electoral no dice eso. Pero la Constitución sí. Entonces se cae el argumento. Si es válido para una cosa, tiene que ser válido para la otra. Homero, la ley... Ahora la ley dice que cuando no sea posible elegir personas independientes y apartidistas, entonces se seleccionará. Siempre será posible, siempre será posible. No, pero lo establece la ley. Aquí hay 1 millón de personas que no tienen. Pero esa es la parte de la ley. Sí, pero entonces, esa es la parte de la ley. Pero no con relación al miembro del Consejo de la Magistratura, yo lo que quiero dejar establecido es lo siguiente. La prudencia aconseja a que el miembro del Senado se le deja al PRM. Eso es lo que la prudencia y la ley, la prudencia y la ley, el pidió.
la prudencia y la ley, porque lo otro sería una burda manipulación. Porque tú agarrarme a Amable Aristis Castro, un desprendimiento del Partido Reformista, que creó el Partido Liberal Estructura, que es un aliado del PLD, o sea, un PLDista vestido de verde. O sea, eso es insultar la inteligencia dominicana. Pero tú agarrarme a Félix Vázquez, mira, a Félix Vázquez, que renunció del Partido Reformista, se enganchó al PRD y fue aliado al PLD, eso es insultar mi inteligencia. Pero es que tú agarrarme a Pedro Alegría, que fue por el bloque institucional socialdemócrata, aliado del PLD, tú me estás insultando mi inteligencia. A ellos tres forman un bloque de partido, ¿y a quién obedecen? Al PLD. ¿Qué quiere el PLD? Controlarlo todo. No se puede permitir, y esa es una inconducta que estamos obligados, los dominicanos que queremos una democracia respetuosa de las mayorías y de las minorías, a señalarlos. yo respeto tu juicio, Homero, y por eso a ustedes lo veo cada mañana. Porque tú eres una persona Sí, nos conocemos muy bien. sumamente juiciosa. Y luchamos en muchas cosas juntos. Así es. Pero déjame decirte que una cosa son los deseos y otra cosa son las leyes. Yo me creo respetuoso Son a las cosas leyes. diferentes. Sí, Una pero lo que cosa pasa en es este caso está hablando de una leyes. cosa es lo que tú deseas y aspiras, y otra cosa es lo que la Constitución te dice y lo que te dicen las leyes. Esa es la realidad. Ahora, yo soy partidario en lo personal de que, al igual que como lo hicimos en el Pleno de la Cámara de Diputados, también en el Senado se le deje al PRM el miembro de la magistratura, a pesar de lo que dice el 178. A mí no me gustaría que se vea como una concesión. Sí, como si fuese un Como favor. que un cuando en regalo. realidad, Como cuando en eso es realidad los inútil, y para nosotros quedar bien, le vamos a dar ese miembro. Claro, No, porque Porque queda todavía como quiera en control. Oye, del Partido Liberal afanosamente, Dominicano. porque yo trato de ser justo y tú Con me ese conoces. gesto. Así es. Trato de ser justo, digo trato porque la objetividad absoluta nadie la puede conseguir. Me esfuerzo por conseguir una opinión respetuosa de la verdad. Y por eso acuciosamente investigo. Y yo leo y releo la Constitución, leo y releo los argumentos. Y no encuentro asidero para justificar en el marco de la racionalidad que me elijan ni a Josecito, ni a Pedro Alegría, ni a ningún otro. No encuentro ese argumento. Por eso digo, Sí. una cosa es el deseo y otra cosa es lo que dice la letra de la Constitución. Porque la Constitución deja una brecha. Cuando habla de segunda mayoría de partidos o bloques partidarios. No. Una cosa es bloque partidario y otra cosa es bloque de partidos. Sí, sí, sea, te compro esa diferencia. Te compro esa la diferencia. puedes ver ahí. Te compro, pero De hay una todos modos, lo que ha hecho el Senado es lo siguiente. Hay una dicotomía entre los reglamentos. Lo que ha hecho el Senado Entre es lo el reglamento y la siguiente. Constitución. La discusión es interesante. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Senado? Apegado a los reglamentos, lo manda a comisión. Eso yo no lo discuto. Y cuando Una llegue el semana jueves, no, porque sí. tampoco el Consejo de la Magistratura se va a reunir en un mes ni en 2 meses. Claro, la preocupación es lo que decía Homero, que Correcto. muchas veces... No, pero es correcta. Sí, pero esa es... Porque lo hemos visto, Aunque es lo hemos correcta, visto. hemos visto que Sí. es un mecanismo que utiliza el Partido de la Liberación Dominicana para que se enfríe la discusión y finalmente en algún momento No. que nosotros ni siquiera estamos No. presentes, se tome esa Mi decisión que querida va y por encima de lo que apreciada. se Porque eso se supone ha que hecho la ley antes. quiera. Pero no es así. Este pueblo tiene memoria corta, pero hay algunos que recordamos. Señores, pero en no el es anterior así. Consejo de la Magistratura, acuérdate que Amable Aristis, en ese caso, no se quería que formara parte de ese Consejo de la Magistratura. Y él tardó en tomar la decisión de renunciar a la Liga Municipal Dominicana y tomar aceptar esa su posición. posición como senador. Y no recuerdo si fue el mismo Félix Vázquez. Homero, yo participé. Yo creo que fue el mismo Félix Vázquez, la figura de Félix Vázquez, que entonces fue escogido él. Homero, yo participé. De una manera medio rarosa. Y entonces quieren repetir la cosa. Yo he participado en 2 reformas constitucionales. Yo tengo maestría en Derecho Constitucional y soy un enamorado del estudio del Derecho Constitucional. Cuando se eligió a Amable Aristis Castro en aquella oportunidad, la Constitución lo único que establecía, primero establecía que eran 7 los miembros del Consejo de la Magistratura, Sí, sí. número 1. Segundo, establecía que en el caso del Senado y la Cámara de Diputados se elegía al legislador del partido diferente. Nada más. Sí, sí, lo recuerdo. Al reformar la Constitución del 10, nosotros le agregamos que además de ser de un partido diferente,
ahí nace el concepto constitucional de la segunda mayoría, en la Constitución del 2010. Porque esto hay que verlo, porque de repente al PLD se le quiere acusar de ser poco transparente, de ser fullero, de ser manipulador, y no es verdad. Hay un procedimiento, no diremos que es, Hay un procedimiento pero se ha normal. comportado en ocasiones de esa manera. No, de Sí, ninguna porque manera. mira, tenemos una Suprema Corte de Justicia ahí, Pero, elegida en ese Consejo de la Magistratura. y fue yo te voy a elegida de manera irregular. Yo te voy a decir Y el responsablemente. Tribunal Constitucional fue elegido de manera Fue irregular. diseñada a imagen y semejanza de los intereses del Partido de la Liberación Dominicana y de su líder de ese momento. Pero, esa Suprema Corte de Justicia. Homero, Imposible condenar un acto de corrupción de un PLDista en esa Suprema Corte de Justicia. Homero, la pregunta... Prueba al canto, caso de Félix Bautista. Llega ahí y se estrella con un muro. ¿Por qué? Secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién lo juzga? Un compañero de partido. ¿Qué obtiene? Que no se le condene. Homero, Entonces, las pruebas están ahí. Homero, se violó la ley al momento de elegir las altas cortes. Se zigzagueó con la ley, se jugó con la ley y con las palabras, No, como se acostumbra a La hacer aquí. pregunta es, ¿se violó la Constitución y se violaron las leyes al momento de elegir el Tribunal Se Superior retorcieron Electoral? las leyes como siempre se hacen, No, se retorcieron, olvida. No, Claro, Homero. claro, ¿Qué ¿cómo tú me vas a significa- coger Homero, a qué un significa individuo que retorcer? fue fiscal, A mí me gusta- que fue fiscal en una administración, Homero, a mí- y tú me vas a decir a ese sí. fiscal, mire, usted vaya a la Suprema Corte de Justicia? Oye, podemos leer la Constitución las veces que tú quieras. Eso podrá verse de que como que no se violó, pero en espíritu ya se violada, ensangrentada, destruida. No, Homero. no. Porque, oye, lo hicieron varias veces porque hay varios miembros del Homero, partido. Homero, Responda. Nadie me puede demostrar que al momento del Consejo Nacional de la Magistratura escoger el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia, se violó la Constitución y la ley. Nadie me lo puede demostrar. Ahora bien, el hecho de que usted cuestione Eso como decisiones judiciales de la Suprema, ya esos son otros 500. Pero al momento de conformar el Consejo Nacional de la Magistratura y de tomar las decisiones para conformar las altas cortes, se procedió legalmente. Aquí hay un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho se respeta. ¿Qué resulta? Ahora se molestan porque se manda a comisión un tema, cuando eso es lo normal. Ayer hicimos sesión Pero carece de en la elegancia, Cámara de porque Diputados. carece de elegancia. De Es 40 normal. puntos agendados, 30 se fueron a comisión. Es que ese es el procedimiento normal. Y en este caso le pusieron hasta fecha fija. Se va a comisión hasta el jueves. En la sesión del jueves, ustedes tienen noticias para ese día, muchas noticias. No, yo sé, pero lo que resulta sospechoso. Mandaremos tener nuestra noticias. cámara, ahí estará en primera fila, no se preocupe. Lo que resulta Cuente con sospechoso ella, ¿eh? es por qué en un país que No hay hay tantos sospecha ahí. temas, El jueves tantos el temas de tema va a la profundidad, agenda. el pidio, tantos temas Sí. de profundidad, tenemos la inclinación a hacer debate y conflicto de temas de rutina. Porque podemos pasarnos 2 horas discutiendo sobre palabritas, orden, pero el espíritu de la redacción Sí, de la lo que se Constitución y los entiende que al reglamentos está final ahí. era innecesario Era llevar una comisión claro. cuando en realidad es obvio que es la mayoría y como usted dice es lo prudente. O sea que si es lo que manda la ley es Sí. prudente, Ya. ¿por qué enviar a comisión? Pero tampoco daña. No Porque el daña. procedimiento Pero lo- mira el cómo procedimiento lo tú y establece. yo tenemos una Va a hora. comisión Tenemos una hora aquí en esta y el entrevista jueves- debatiendo sobre algo que vamos a estar claros. No hay necesidad. No hay necesidad. Pero el Vamos jueves... cuando tú vamos me para otro pones, tema, entonces. eh, ¿Qué le parece si Hasta vamos a yo otro voy a ir, tema? Homero, hasta yo voy a ir el jueves. No, Claro, vamos yo. todos. Vamos todos, vaya. ¿Tú entiendes? Porque cuando Sí, porque- tú lees porque el PRM está senador o nervioso. senadora y o el espíritu de lo primero también va en lo segundo. Si el senador o la senadora tienen que ostentar la condición de primera mayoría y si individualmente evaluamos a esa senadora en su condición de perteneciente a un partido por su cantidad de votos, está clarísimo dónde se origina la mayoría. Homero, mira, A hay mí cosas- esa tesis que se origina ahí en el Homero, hemiciclo no me gusta. Homero, mira, Peligroso. A veces hay cosas que tú crees que están claras.
Por ejemplo, ¿en cuántos procesos electorales el PRD ocupó la casilla número 1? No sé exactamente la cantidad, Muy bien, pero en muy varios, bien. en varios. Se supone que si tú En el ocupas 2012 la quedó casilla número 1 en la boleta, tú representas la primera mayoría. Muy bien, la primera mayoría. ¿Y quién era la primera mayoría en el 10, en el Senado Bueno, y en la Cámara de Diputados? Ahí nos meteríamos en otra discusión así complicada. No, porque el PRD aparecía Por ocupando favor. la Sí, voy a casilla. Por favor. El PRD aparecía ocupando la casilla número 1 y no tenía un senador. Sí, eso fue un misterio. ¿Eh? Esa es de las No, cosas no. misteriosas Es que para que ocurren en entiendas nuestro país. que a veces No, yo lo entiendo y lo tú recuerdo piensas muy que las bien. cosas están lo suficientemente eso- claras, pero en este caso no. Te lo Y voy a el dejar único país donde los diciendo, políticos una aquí son cosa magos. es- te lo voy a dejar diciendo que Una es un cosa misterio. es- Un misterio que un partido Las que alcanzara mayorías tantos son votos diferentes a la obtenida en los procesos Sí. electorales y a la que se presenta en el pleno. En el pleno Hubo un gran debate con respecto del a eso Congreso. en aquella época, yo recuerdo. ¿eh? Pero le estoy diciendo. No, que lo recordamos. Tú Y lo son recuerdas, yo experiencias que también. hay que discutir para ver cosas y examinar. Porque una cosa es el deseo y otra cosa es lo que dice la letra de la Pero ahí está, en la segundo y la punto es letra que de yo las estoy. leyes. Yo no estoy en el deseo, porque Sí. a mí no me anima ningún deseo, porque déjame decirte que sea Pedro Juan, personalmente Homero Figueroa ni le va ni le viene. Ahora, Que se respete al la ley. ciudadano preocupado por la institucionalidad y el respeto a la ley, me preocupa muchísimo. O y sea, me no es quita un el tema de sueño. deseo, es un tema No de es que la deseo. ley- A mí es no me que anima la- el Lo que deseo. establece la El ley. deseo sí, pero Sí, el pero deseo que yo debe lo he ser leído dos complacer veces. la ley, no Sí. lo que Pero yo quiero. léalo. No, Porque- yo lo he leído. Y Homero, escribí al mire, respecto. usted es periodista y dirige un periódico. Sí. Sí, Yo- por eso se lo dice. Yo trabajé muchos años en el periódico Vanguardia del Pueblo y en algún momento tuve la responsabilidad de estar corrigiendo el periódico, de llevárselo al profesor Juan Bosch para que lo corrigiera. Y resulta que luego de tantas lecturas siempre aparecen errores en el periódico. Sí, siempre, siempre. O sea, que por más que usted lea, a veces usted se le van cosas. Así es. Bueno, entonces aquí... Pero se- déjame se le concluir van diciendo, cosas. a buscar pues, entonces, refuerzos. y quizá, ¿y si es usted que tiene que seguir leyendo? Sí, puede ser. Pero para cerrar el tema, un amigo que tú y yo respetamos, Sí. el principio de autoridad, en un debate hay que buscar el principio de autoridad. Sí. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño, que es una institución que se dedica a estudiar estos temas, es especialista en estos temas. O sea, vamos a decir que la posición de Homero Figueroa no es suficiente. Vamos a ir a esa institución que todo el mundo les reconoce expertise, pericia en el manejo jurídico. Le hicieron la pregunta a Servio Tulio y de una manera categórica dijo lo siguiente: ahí no hay nada que discutir. La segunda mayoría le pertenece al partido más votado por la oposición, al PRM. Que sea, en este caso el PRM, pero O sea, puede ser esa es la posición de una institución que contigo y conmigo hemos batallado las difíciles luchas por la institucionalidad del país. Sí, pero yo no creo que en este caso tengan la verdad absoluta. No, absoluta no la tenemos ninguno, ni tú, ni yo yo, por eso- ni Servio Sí. Tulio. Absoluta no la Vamos, tenemos. vamos, en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Entonces nos vemos el Me jueves, gusta. Pido, vamos a pasar a otro tema. Sí, porque miren, me tiene nerviosa ya. No, pero el Pido y yo es un debate diferente, porque nos apreciamos y nos respetamos No, mucho. muchas Y gracias. compartimos muchos criterios, aunque tengamos ideas diferentes, en el fondo nos mueve, nos anima lo mismo, Así es. que es el respeto a la buena conducta. Ambos son amantes de la ley. Sí, y de el Pido lo respetarla. exhibe y lo representa como miembro del PLD. Simplemente y de que la Cámara en de este Diputados. momento creen pensamos otra igual. cosa. En este y momento no qué piensan igual. bien, ¿verdad? Sí. Así que se enriquece. ¿No puede ir usted con el próximo tema? Vamos Que al yo próximo. escogí el primero. Sí, es verdad. Vamos al próximo tema. Ni sé para qué lo escogí. Y tiene que ver con la respuesta del presidente Danilo Medina al señor embajador James Wally Brewster. Me gustaría que tú me evaluaras eso. Mire, Danilo Medina es el jefe del Estado y del gobierno dominicano. Con bastante frecuencia el presidente Danilo Medina recibe, más que a otros diplomáticos, más que a otros embajadores, recibe al embajador norteamericano en su despacho, dada la importancia de la Claro. nación y la importancia política que envuelve esa posición. Ahora bien, si el embajador tiene casos que señalarle al presidente Danilo Medina, que se los lleve.
que el presidente Danilo Medina tiene como uno de sus pilares fundamentales en su gestión de gobierno la transparencia. Tanto es así que en el 2012, cuando toma posesión, llamó a todos sus ministros y le dijo: yo quiero que ustedes se comprometan y me firmen este documento comprometiéndose a gestionar de manera transparente el ministerio que le corresponde o la dirección. Y cuando el presidente ha tenido dudas y ha recibido informaciones de malas prácticas, de actitudes poco transparentes, él mismo ha despedido al funcionario, le ha pedido que renuncie, porque él tiene una vigilancia de su gobierno. Incluso ahora hay funcionarios sometidos y deben recordar que en una oportunidad Vidó Medina fue enviado por el presidente Danilo Medina con un conjunto de expedientes a la Procuraduría y esos expedientes fueron depositados para fines de investigación. Entonces, con bastante frecuencia el embajador se ha dedicado en los medios de prensa a enlodar y a crear una situación totalmente negativa al interés del presidente Danilo Medina de exhibir una gestión de gobierno transparente, donde se hacen esfuerzos, porque corrupción hay en todos los gobiernos, en todo, no importa que sea norteamericano, que sea francés, que sea inglés, que sea dominicano, que sea venezolano, en todo hay práctica cuestionable, ¿verdad? Entonces, no estamos negando que no haya corrupción. Lo que estamos diciendo es presente en los casos. Porque esas acusaciones genéricas, gobierno corrupto, que los inversionistas no quieren venir a República Dominicana porque hay extorsión, se les pide dinero, soborno y demás. ¿Y eso no es verdad, Alpidio? Eso no es verdad. Pero si tú tienes los casos, llévaselo. Porque tampoco el presidente tiene la puerta cerrada y está protegiendo un sistema de corrupción institucionalizado. No, puede ser que el presidente no lo sepa. El presidente está luchando con este problema. Porque a ti los amigos te fallan. Sí. Cuando la gente está en el ejercicio del poder y tiene todo ese poder, le pueden flaquear las piernas y le pueden fallar al presidente. No negamos que haya fallas, pero no que se está protegiendo. Y entonces constantemente, antes de la campaña, en el 2015, el embajador fue y compareció ante la Cámara Americana de Comercio y atacó duramente el gobierno y le preguntó a los empresarios que si se han acercado a ellos para pedirle soborno por algún procedimiento, por algunos trámites. Entonces, tienes razón. Hay una actitud que el jefe del Estado tiene que trazar la raya de Pizarro, porque tú vas y tú llegas hasta donde te dejan. Y si el pueblo dominicano, si el Estado dominicano deja que los extranjeros vengan a asquerosearnos aquí, a la República Dominicana, lo permitimos, guardamos silencio y lo aplaudimos, entonces, cuando hagan un procedimiento igual que el que hicieron en Brasil con Dilma y quiten al presidente apoyándose en el Congreso, entonces será tarde. Aquí las élites políticas tienen que defender la soberanía nacional. Y no es que seamos enemigos de los Estados Unidos, no es que seamos antiimperialistas, pero no pueden venir a dictarnos pautas, a respetar al presidente de la República, a contrariar el interés nacional. Porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea, censuro la postura del embajador porque extralimita su función. Claro. Pero como diplomático representa exactamente, un Estado. no o sea, debería las ser. No son como personas. Una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Condeno la forma porque no le compete a él entrar en las discusiones de temas internos de la República Dominicana. Claro. Pero te digo una cosa, yo sí soy dominicano.
Claro. Y yo sí puedo entrar en este debate y tomar ideas de las que él usó incorrectamente, pero decirte lo siguiente: yo creo que tenemos un grave problema de corrupción. Yo creo que tenemos un grave problema de impunidad también. Y como dominicano te digo que me asombra que un caso tan evidente como el de los aviones Tucano esté ahí durmiendo el sueño de los justos en la justicia, cuando se dijo que se distribuyó $3,5 millones de dólares en sobornos al Congreso del país. Y se mencionaron nombres de senadores que debían ser investigados. Yo no sé si son culpables o inocentes, eso es la justicia que tiene que determinarlo. Pero de una manera extraña, eso se frizó. Y el caso ha cortado, como siempre, por la soga más flaca. Un coronel está guardando prisión preventiva y la investigación parece congelada. La pregunta es Los dominicanos nos preguntamos, en un caso de evidente corrupción, porque se compró en $93 millones, lo que costaba $25 millones, no hemos hecho nada. Homero, el Palacio, el presidente de la República tiene que ver con que el proceso vaya lento o vaya rápido en la investigación. Bueno, en la justicia hay una rama que pertenece al Ejecutivo, que es el Ministerio Público. Pero el caso todavía está en el espacio del brazo de la justicia del Ejecutivo, que es el Ministerio Público, y podría acelerar, podría, por el interés de su propia administración, podría mostrarse más diligente. Hay personas que están guardando prisión en este momento en relación con este tema. Una persona. Y hay personas que están bajo medida de coerción. Sí, la preocupación es porque normalmente... No, porque se le fueron quitadas. Mira, Piccini está preso, vamos con nombre y apellido. Claro. Los dos empresarios que fueron, que se les impuso medida de coerción recientemente, hace 2 semanas, se les liberó de las medidas de coerción. Pero eso no significa... de los brazaletes, y solamente están impedidos de viajar, pero están en sus casas. Pero eso es medida de coerción. Sí, Impedimento de salida del país. Sí, pero hubo una variación hacia la flexibilización. El caso se ha movido hacia la flexibilización, no hacia el endurecimiento de una investigación. Mire, hubo el nombre de varios senadores y no han sido interrogados. Pero en su momento serán interrogados. ¿Pero cuándo? Porque eso era de una vez, que había que interrogarlo. No necesariamente. Sí, Homero. han pasado meses. Homero, Sí. es que esta investigación es compleja porque envuelve a otro estado, Sí, un que es caso el estado brasileño, Sí, y envuelve a los Estados Unidos, van más rápido. porque hubo empresas norteamericanas que participaron en la licitación. Pero los dominicanos no estamos conformes con el proceso Yo de investigación. respeto. Sí, no estamos conformes. Siempre los procesos judiciales siempre caminan lentos. No debieran en esos casos. No debieran, pero siempre caminan lentos. Entonces, ¿qué tiene que ver el presidente con todo esto? Bueno, Porque el presidente en está tanto y dejando cuanto que el líder de la organización que el controla presidente está dejando el que aparato actúe la del justicia. Estado. Sí, pero que no actuaron, ¿Eh? no hay uno solo preso. No, pero el presidente está dejando que actúe la justicia. Ok, yo quiero volver a De la... eso es de lo que se trata. Estamos conscientes de que hay una situación con la corrupción, yo creo que todos, y, Es evidente. y hay una presión que puede ejercer el Poder Es Ejecutivo, igual que el también tema lo del sabemos. narcotráfico. Los países pobres Bueno, ahí sí pensamos están diferente. pagando para controlar el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Mientras ellos aumentan el consumo en Estados Unidos y en Europa, somos nosotros que estamos comprando aviones, comprando lanchas, comprando todo tipo de mecanismos y artilugios para que ayuden a la vigilancia. Y estamos poniendo la sangre y la inseguridad. Los problemas de inseguridad en estos países se han disparado por el dinero del narcotráfico. Estamos conscientes Ahí de ello, coincidimos con claro. la posición del Los presidente. institutos armados están todos filtrados. Pero la pregunta que le voy Los a hacer... sistemas sí. políticos están Sí. todos Es un problema contaminados con el dinero. ¿Y hacia dónde va la droga? Hacia Estados Obviamente, Unidos. es ¿Y Estados por qué Unidos. entonces nos critican a nosotros? Entonces, la pregunta Ahí que le voy a coincidimos con el hacer- presidente. El presidente Déjeme- tiene razón. Tenemos Porque que ese es el cerrar gran ya. problema. Tenemos que cerrar, pero le quiero hacer esta pregunta. Entonces, ¿usted entiende que fue correcta la respuesta de parte del presidente Medina o entiende que quizás le concedía más esta función al canciller de la República Dominicana para que hablen entre iguales? No. El presidente actuó bien. El embajador se pasó de la raya. El presidente es el representante del pueblo dominicano. Y entonces el presidente tiene que decir, no, aquí hay un gobierno. Y aquí hay autoridades. Y usted tiene que cumplir con los procedimientos diplomáticos. Ahí estamos de Usted tiene una queja,
vaya, envíe una nota a la Cancillería. Ahí está el mismo problema con la Junta Central Electoral. Quieren ir a la Junta Central Electoral a quejarse cuando deben hacerlo a través de la Cancillería. Entonces todos los demás diplomáticos lo hacen a través de la Cancillería, menos el embajador de los Estados Unidos. Entonces, óyeme, alguien tenía que decirle, señor, acójase al protocolo y a los convenios en materia diplomática y baje un poco el tono y el protagonismo mediático, porque está afectando la imagen del gobierno y del Estado dominicano y está cuestionando el rol no solo de la Cancillería, sino el rol del Ejecutivo, porque de repente pudiera terminar entendiéndose que el presidente no es un presidente nada, sino que él hace lo que le dice el embajador, y que quien tiene el mando en la República Dominicana es la Embajada de los Estados Unidos. No, aquí se votó en las elecciones no por el embajador, sino por el presidente de todos los dominicanos, el presidente Danilo Medina, y ojalá el señor embajador entienda lo que el presidente le está pidiendo, que baje el perfil, que no sea tan protagónico en la vida nacional y que deje que los dominicanos resolvamos nuestros problemas. Eso no indica que no escuchemos ni que entendamos los problemas que nos están afectando. ¿Desde cuándo estamos hablando del tema de la corrupción en República Dominicana? Desde la llegada de Colón. Por ejemplo, ¿qué decía el doctor Joaquín Balaguer? Que la corrupción se detenía. Se detenía en la puerta de su despacho. Sí. Y los demás mandatarios. ¿Cómo terminó Antonio Guzmán? ¿Cómo terminó Jorge Blanco? No, es un problema terrible. Nos ha condenado muchísimas cosas. Entonces lo que estoy diciendo es que hay una voluntad del Ejecutivo. No es que no se produzcan hechos de corrupción. Ahora, hay voluntad para enfrentarla, hay voluntad para contenerla, pero ese es un flagelo que nos acecha a todos. Queremos una voluntad y que termina más firme. afectando la imagen de los Lo que queremos exactamente es más firmeza, como Más dice Lorena. O sea, nosotros los dominicanos queremos más firmeza en contra de la impunidad y la corrupción porque También es un tema yo, importante. también No, yo. yo lo sé. Pues entonces, en eso Y estamos los trabajas tres de para acuerdo. ello. Así es. Pues muchísimas gracias por estar Gracias con por esta nosotros. entrevista atípica para ti y para mí, pero interesante. Pues gracias por estar con nosotros. Siempre, siempre.